Permitir. No, no, ahí admito todos juntos. Bien. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a esperar a que todos estén admitidos. Ahí estamos dando ingreso a sala. Buen día. Buen día a todos. Días. Hola Alejandro. Buenos días, ahí estamos terminando de admitir. Gracias a todas y a todos que están aquí en un nuevo espacio de actualización técnica de forrajes y pasturas del NEA. Ya estamos en el segundo módulo, ¿no? El primero fue la semana pasada y hoy ya estamos en el segundo módulo de pasturas cultivadas del NEA. Hoy vamos a hablar sobre bases y actualizaciones. Antes que nada quiero nombrar a Héctor Ferrario, quien es coordinador operativo del INTA. No sé si vos querés dar algunas palabras, Héctor, ya que estás aquí, saludarnos a todos. Bueno, buen día, un gusto de estar aquí. Contarles que, bueno, agradecerle a Rosita que forma parte del equipo de comunicación de Cambio Rural, de la Secretaría, que está ahí Alejandro, un referente importante. Diego, me parece que lo vi también, Diego Verdeschi. Bueno, y un montón de gente conocida. El Tano, ahí lo estoy viendo. Diego está manejando, está en camino a San Cristóbal, pero lo va a escuchar. Bueno, no, sí, ahí está Diego también. Bueno, de contarles, creo que ya, como decía Rosita, es el segundo módulo. Cuando se pensó en esta actualización, lo que nos estábamos planteando, cómo hacer para que sabemos que tanto la gente de INTA como de la Secretaría, los promotores asesores, están con muchas actividades, por ello que nos planteamos así 4 módulos cortitos de 1 hora, y sí, fundamental también, como decía Alejandro, la jornada a campo, que esa la vamos a hacer al final. Así que agradecerles a los disertantes su buena predisposición de Pablo y de Marcelo, y bueno, esperemos que sea fructífera esta hora de encontrarnos. Gracias, Rosita. Gracias, Héctor. Bien, para un tema de convivencia dentro de la sala, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, pueden levantar la mano, lo pueden escribir en el chat y lo vamos compartiendo a medida que va pasando la actualización. Quienes van a coordinar esta actualización, quienes nos van a dar mucho conocimiento, es Pablo Barbera, que es ingeniero zootecnista por INTA Mercedes, y Marcelo Storti, que es extensionista de la agencia Santo Tomé Corrientes. Bienvenidos a ambos, gracias por estar ahí, los escuchamos. Bueno, Rosa, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, la vez pasada nos tocó hablar sobre la parte de pastizales y ahora la idea es charlar un poco sobre el tema de pasturas. En este caso, bueno, la charla la vamos a dar con Marcelo, que tiene mucha experiencia en siembra y manejo de pasturas en toda una región de Corrientes, que es básicamente todo el norte, el noreste, digamos, de la provincia. Y bueno, así que si les parece, comparto pantalla y arrancamos con la charla. Claro que sí. ¿Se ve ahí la presentación inicial? Sí, perfecto. Bueno, la idea, como decía, es arrancar con el tema pasturas cultivadas. En este caso, el temario es cuáles son los objetivos de incorporar una pastura dentro de un sistema de producción, qué especies forrajeras tenemos, en las cuales influye muchísimo el ambiente en el cual estamos. La vez pasada hablamos de cómo el ambiente afecta a las especies forrajeras del campo natural. Bueno, en este caso también es la misma lógica. Para cada ambiente tenemos 1, 2 o 3 especies que son las que funcionan
y solamente esas debiéramos implantar, digamos, ¿no? Después vamos a ver el tema de implantación, que es súper importante, es uno de los grandes problemas de las megatérmicas, cómo implantarlas, por un montón de causas que vamos a charlar. Y finalmente vamos a hablar de manejo, una vez que tenemos las pasturas implantadas, que básicamente es nutrientes y pastoreo. Y por último, bueno, unos comentarios finales. ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Bien. Con respecto a objetivos, los objetivos básicamente de incorporar una pastura son estos 4, que es en ambientes que son netamente muy poco productivos, que vimos la vez pasada, uno puede poner una pastura para incrementar la receptividad y para incrementar la producción de carne, ¿sí? Son esos ambientes tipo paja amarilla, pajonales, espartillares, son ambientes muy pobres, o también con muchas hiperáceas, que son especies similares a la totora. En esos ambientes, el salto productivo al incorporar una pastura es muy grande, y no tan así en un ambiente, por ejemplo, que tengamos pastos cortos de buena calidad, ¿sí? Que también son ambientes donde uno puede mejorar, pero el salto productivo no es tan grande, ¿sí? Otro objetivo clave es el uso para lograr ganancias de peso en ciertas categorías de los sistemas que son claves, como puede ser la recría de vaquillas. Entonces nosotros podemos incorporar dentro de un sistema pasturas cultivadas, y esas pasturas utilizarlas para bajar la edad en torno de las vaquillas, que como en este curso tal vez no sé si se va a ver tanto en detalle, pero en general sabemos que uno de los puntos en los cuales un técnico puede mejorar mucho y rápidamente un sistema es mejorando la recría. Otro objetivo que podemos tener para incorporar pasturas es en aquellos campos que tienen integrada agricultura. En la mayoría de los planteos agrícolas no son sustentables per se, incluso en regiones mucho mejores que las nuestras, hay pérdidas de carbono al utilizar agricultura continua. Entonces en nuestra región tenemos la posibilidad de tener pasturas para recuperar los niveles de carbono en el suelo. Entonces, y también rápidamente después de agricultura producir mucho pasto. Entonces esa podría ser una función de las megatérmicas. Y por último es generar reservas forrajeras, es decir, esa transferencia de forraje que decíamos la vez pasada, que con pastizales se puede lograr o no, en función de la calidad de los pastizales. Con megatérmica nosotros podemos hacer silaje de pasturas, podemos hacer heno de pasturas, que es lo más común, o podemos hacer incluso enolaje, que en nuestra región no se utiliza, pero sí en otros ambientes sí. Así que, con respecto a estas preguntas, bueno, esto solamente para ponerlo en contexto. La vez pasada yo les mostraba cómo en distintas regiones de Corrientes la ganancia de peso es variable, que sería el numerito en cada lugar, el número más chico, ubicado abajo, digamos. Podemos tener una ganancia de peso que sea cercana a los 100 kilos en el año, en los animales de recría, y en este caso hay un número asociado un poco más grande en tamaño que está arriba, en cada punto del campo natural, que es la ganancia de peso que podemos tener con pasturas, que como ven, a una carga más alta, en vez de un animal por hectárea, un animal y medio por hectárea, podemos ganar incluso en kilos por animal más, ¿sí? Entre 130 y 170 kilos por año, ¿sí? Entonces, eso genera, hablando un poco de la recría que decíamos hoy, un salto mucho más grande en los pastizales que tienen bajas ganancias, versus pastizales muy buenos, como sería el punto que está más al sur, que es un pastizal que tiene incluso especies invernales, que comentábamos la vez pasada. Entonces, en la medida que el pastizal es peor, el impacto de incorporar una pastura es más alto, ¿sí? Y si esto lo llevamos a margen productivo y económico de un sistema, que sería esta diapositiva, vemos que en dos tipos de campo, por ejemplo un campo de altura, que es lo que vemos a la izquierda, que tiene buenos índices en general de carga y producción de carne, un campo con un nivel tecnológico ordenado. Esto está en un trabajo publicado por Mariana Calvi, que muestra el impacto de distintas tecnologías. En este caso lo usamos para mostrar cómo pasar de un nivel tecnológico de un campo ordenado, que es en función de lo que hablábamos la vez pasada,
cómo podemos mejorar si hacemos un cambio importante en los recursos forrajeros. En este caso, el campo de altura planificó mejoramiento de campo natural con fertilización, y el otro, el modelo del campo bajo, que incorpora pasturas. ¿Sí? Está pensado en un campo de Formosa que incorpora 30% de pasto tangola en los bajos. ¿Sí? En esa incorporación, digamos, de un nivel tecnológico 1, que es un campo ordenado, a usar tecnología de insumos, dentro de los cuales la más importante es los recursos forrajeros, pero también hay asociados algunos otros insumos extra de suplementación y demás, pero vemos que podemos superar en producción, digamos, en producción de carne, un 17% en campos bajos, campos altos, perdón, y en campos bajos el impacto es mayor, ¿sí? En producción es cerca de, esperen que voy a sacar el 31%, y si vamos a los números económicos, ahí vemos que también hay una ventaja, digamos, al incorporar insumos, aumenta el margen bruto y aumenta la rentabilidad, y ese aumento del margen bruto es mayor en campos bajos, ¿sí? Que es un poco para mostrar lo mismo que estábamos diciendo hoy, ¿sí? Que en campos bajos el impacto de incorporar pasturas es mayor que en campos de buena calidad, ¿sí? Así que bueno, en función de esto, ahora vamos a pasar a ver qué forrajeras tenemos y cuál sería el ambiente en el cual podemos incorporar estas forrajeras. Teniendo en cuenta que hay 4 puntos clave que es para tener éxito en pasturas, que es elegir bien la especie, implantarla bien, y después, una vez que la tenemos implantada, manejar la nutrición y el manejo del pastoreo. Con esas 4 cosas nosotros podemos hacer bien, tener éxito con pasturas en los sistemas, pero el punto 1, que es selección de especie, es clave, porque si ponemos una especie en el ambiente que no va, no vamos a tener buenos resultados, ¿sí? Así que, bueno, en función de esto, yo le doy el pie a Marcelo, que nos va a contar un poco su experiencia, y vamos a ir viendo cada una de las especies y discutir algunas características de cada una. Hola, hola. Hola, buen día. Se te escucha bien, Marcelo, espectacular. ¿Me escucha? Sí, sí, perfecto. Bueno, perfecto. Buen día, muchas gracias por estar, y bueno, va a ser una charla bastante amplia, digamos, por el territorio del que estamos hablando, digamos. Bien, como decía Pablo, hay varias especies pues, que pueden jugar dependiendo del ambiente en el que nos encontremos. Especie de multiplicación por semillas o agámicas. Hoy por hoy lo que más se está utilizando, por lo menos acá en el territorio, en el noreste de la provincia, son todo lo que sean especies que se multiplican por semillas, una cuestión de costos, digamos, y operatividad de implantación. Y bueno, como decía Pablo también, vamos a depender de qué tipo de ambiente o en qué tipo de ambiente estemos pensando hacer las pasturas. Tenemos una variedad muy grande de especies que son más elásticas, que soportan campos altos y toleran algo de anegamiento temporario, caso de setaria, una braquiaria humidícola. Después ya tenemos especies que directamente no toleran anegamiento, las braquiarias. Marcelo, se te escucha muy bajo. No sé el resto si te escucha bien. Hola. Ahí mejoró. Ahí mejoró. Ahí mejoró, Sí. Marcelo. Bueno, estoy medio mal de micrófono, digamos. Le decía que dependiendo del ambiente y qué categoría, obviamente, para qué categoría pensemos las pasturas y qué tipo de ambientes tengamos en el campo, hay una variabilidad muy grande de especies. Contaba que en la zona acá noreste de Santo Tomé, por una cuestión de costos, se están implantando pasturas básicamente de semilla. Si bien hay un campo o 2 o 3 campos que cuentan con pasto nilo, que es la forrajera para mí por excelencia acá en la zona, y en campos de bañado donde la producción es muy baja y el salto tecnológico sí, productivo es abismal, pero tiene un alto costo de implantación. El resto de los campos están tratando de trabajar en campos de altura, con Panicum Maximum, Aruana básicamente, las braquiarias, Brisanta, Marandú, MG5, Toledo, Victoria,
cualquiera de las brisantas. Algo se implantó de Gramarrodes Cálid, pero no hubo muy buena perdurabilidad de esas especies en términos de Gramarrodes. Y en los campos de malezales o bajos, playados bajos malezales, nos vamos un poco más a braquiaria humidícola, acá básicamente en zonas de Santo Tomé, digamos, y Setaria sphacelata, digamos. Estamos intentando multiplicar clavel también en campos de malezales y bañados. Y bueno, el Nilo seguimos intentando la multiplicación, ¿sí? Después hay otras especies, pasto cian, pará, para campos bajos y de bañado, pero acá puntualmente no las estamos utilizando. Así que bueno, eso, no sé si tiene alguna consulta, como le decíamos a Pablo, y cuando se organizó, podíamos hablar de las especies que más manejamos nosotros acá en el territorio. Por ahí nos escapamos de algunas especies que estén más al noroeste o al norte, digamos. Si hay alguna pregunta, si no, Pablo, continuamos. Sí, acá la idea es comentar un poco en cada una de ellas. En este caso, Setaria es una especie que está presente muchísimo en Corrientes. Tal vez la gente que está en otros sitios que no sean Corrientes no la conoce tanto, pero bueno, como decía Marcelo, es una especie muy plástica. Ahí en ese gradiente de humedad van a ver que prácticamente en la loma uno puede poner una pastura de Setaria, en la media loma y en el bajo también, salvo que sean ambientes muy anegables donde, como decía Marcelo, entra más el pasto nilo o el tangola, ¿sí? Ambientes que pasan con agua varios meses o con demasiada agua, ¿sí? Bueno, las desventajas que tiene, que Marcelo conoce bien también, es justamente lo que se ve en la foto. Cuando se pasan este tipo de pasturas, la cantidad de tallos que hay presentes es alta y la proporción de hoja es baja, ¿sí? Entonces, sirve para acumular forraje, es algo superador en ambiente de pajonal, pero tiene sus limitaciones en ganancia de peso, ¿no? Y algo que se ve acá en la foto, donde está el macollo de la planta, que tiene que ver con el manejo, es que las reservas de este tipo de forrajeras se encuentran en la vaina, que sería, no sé si alcanzan a ver el cursor, pero es esta parte de la planta que está por arriba de la superficie del suelo, ¿sí? Entonces, para el manejo tiene mucha importancia que esta estructura con el pastoreo se mantenga, ¿sí? Si nosotros comemos hasta el piso, la planta se queda sin reservas y también se queda sin puntos de crecimiento porque hasta incluso llegan a arrancar el macollo, ¿sí? Entonces, bueno, es importante eso en esta especie y en general. Salvo la humidícola, como decía Marcelo, que son especies que tienen estolones, al igual que todas las que se plantan de forma vegetativa, en donde los puntos de crecimiento están más bajos, entonces tienen la posibilidad de perdurar en el tiempo mucho más, ¿sí? Otra especie muy utilizada, no sé si querés comentar, Marcelo, algo con respecto a en qué ambientes hacemos braquiaria. Bueno, las braquiarias, Brisanta, cualquiera de sus cultivares, digamos, Toledo, Marandú, como le dije, MG5, Victoria, que en realidad se utilizan básicamente en las lomas. Francamente no toleran anegamiento. Cualquier chancho de agua, como le digo yo cuando estamos preparando o yendo a los campos, le digo ahí no siembres o no muevas suelo, porque movés y la braquiaria se implanta el primer año y para el segundo año está lleno de mariamole. Entonces le digo, básicamente los chanchos de agua ni los toquen con la rastra cuando preparan suelo, déjenlo campo natural. Lo utilizamos básicamente en las lomas, digamos, tiene muy buen rendimiento, muy buena producción. Todas estas especies, no sé si ya hablaste, se vienen más adelante, bueno, son de crecimiento primavera, estivo, otoñal, digamos. Prácticamente el 80% de la producción de cualquiera de ellas se produce en esas estaciones. Y la verdad que tiene muy buen rendimiento, o sea, y por otro lado, lo que tiene Marandú, yo soy medio fan de Marandú, pero es que semilla demasiado y con un buen manejo de pastoreo, por lo general nosotros lo que hacemos es que cuando la braquiaria
larga la hoja bandera, es el momento ideal altura o ideal para la entrada al pastoreo y comerla hasta los 25-30 centímetros de altura. Y con eso tenemos con rotaciones durante su periodo de crecimiento, digamos, que ya le dije, es desde mediados de la primavera, porque siempre decimos la primavera comienza en septiembre, pero acá todavía por las temperaturas y las precipitaciones, los pastos no empezaron a tirar, sí el natural, pero las pasturas todavía no. Entonces, bueno, mi primavera comienza a mediados de octubre, que es cuando las forrajeras estas comienzan a producir, dependiendo del año, ¿no? Temperatura y precipitaciones son las que nos manejan la tasa de crecimiento de todas estas especies. Bueno, esta es braquiaria. Por lo que veo es un campo de acá, no sé, Pablo, si la foto es mía o robada, pero veo algo de Esa foto espartillo en es la loma al fondo. el campo de Algo Petete. de espartillo en la loma al fondo, la braquiaria y los brahman es campo de petete seguro. Sí, Pablo. Sí, sí, sí. Y bueno, y con respecto a ambientes de la provincia, ahí son lomadas arenosas, lomadas lateríticas, de la zona del noreste de Corrientes, y también funciona la braquiaria en otros ambientes del NEA. Básicamente, todos los ambientes de Corrientes que son de loma funcionan. Obviamente, cuando nos vamos hacia el sur, está el problema que decía Marcelo, que es una especie tropical. En ese sentido, Setaria es más, arranca un poquito antes que la brisanta, entonces tiene mucho más sentido en el norte de Corrientes que hacia el sur, pero acá también en las lomas, en la zona de Mercedes, funciona. Y saliendo de la provincia de Corrientes, bueno, obviamente en Misiones produce muy bien. En Formosa también hay ambientes netos de braquiaria, y también se puede ser la zona del Chaco. Pero bueno, hay lugares de Formosa, por ejemplo, donde entra más el licantio, otros donde entra más la braquiaria, hay ambientes de grama, también hay una dispersión muy grande, y es importante asesorarse con respecto a cuál es la especie para el ambiente, repitiendo un poco este tema, ¿no? Bueno, acá con respecto a Misiones, una foto que queríamos mostrar, que en sistemas silvopastoriles funciona muy bien. También está ahí el pasto jesuita, que ahora vamos a comentar. Con respecto a braquiarias, también tenemos, que hoy Marcelo comentó, la braquiaria humidícola. ¿Querés comentar, Marcelo, en qué ambientes vos ves esta pastura Bueno, y qué características tiene? Bueno, braquiaria humidícola en realidad es una especie también muy elástica, anda en las lomas, campos de playados y malezales. Los malezales donde Setaria, por ejemplo, por su hábito de crecimiento, que hoy explicó Pablo, no funciona. Humidícola sí, se arraiga, una especie muy, es carne de perro, le digo yo cuando hablamos con los productores. Lo que tiene, o yo al menos lo que me di, por ejemplo, nosotros en nuestra zona hacemos pasturas, que es lo que habló hoy Pablo, con qué objetivo hacemos las pasturas, y en nuestra zona las pasturas las hacemos con el objetivo de la recría, ¿sí? La recría de la hembra de reposición, que es nuestra categoría a cuidar y a proteger y a mimar. No tuve muy buenas ganancias de peso, muy buena respuesta en términos de aumento de peso vivo sobre humidícola, ¿sí? Con la categoría de ternera destete, digamos, o bajo suplementación durante su primer año de recría. Para mí, y he visto resultados mucho más importantes en categorías pesadas, en vaca, en toros, en novillos, que en recría. Pero bueno, es una de las especies que también se adapta a estos tipos de ambientes. Por suerte es bastante elástica y bueno, ahora estamos probando, acá en la zona se forestó demasiado, hay esquemas de deforestaciones que se habían pensado para hacer silvopastoriles con callejones amplios y según uno de mis profesores, Santiago Lacorte, genera una sustancia es alelopática. Entonces ahora estamos tratando de ver si implantamos la humidícola en esos callejones, en los pinares que ya están en cosecha y se están viniendo el renoval. Y queremos medir a ver qué efecto tiene sobre el renoval si logramos implantar la pastura. Pero bueno, no sé, seguí Pablo.
Bien, siguiendo un poco con las especies y pensando en el NEA, la grama es una de las especies más importantes. En nuestra región tuvo una aparición hace no tantos años, digamos, si bien se venía sembrando, pero en los últimos 10 años se empezó a utilizar más, y con buenos resultados hacia el sur de la provincia. Son, como veíamos en la diapositiva que tenía, las curvas o el perfil de suelo estaría más en las lomas. No funcionó y no perduró. Por ejemplo, esta foto es en la zona de lomadas arenosas, cerca de Saladas, en un ambiente con algo de sales, pero bajo, cercano al río Santa Lucía, y ahí se implantó bien, pero después no perduró, ¿sí? Entonces, bueno, lo vemos por lo menos en Corrientes, más para ambientes de loma, ambientes que tienen una maceta chica, es decir, tienen baja capacidad de retención de agua. Es una especie que es muy eficiente en el uso del agua si la comparamos con Setaria, por ejemplo. Y también ha habido buenos resultados en ambientes salinos de la provincia, pero son muy puntuales porque justamente estamos en una provincia donde falta sodio en general. Y bueno, es la especie para el centro norte argentino una de las más importantes. Y de vuelta, en cada zona donde estamos, tenemos que elegir, haya probablemente ambientes de grama. Si ustedes están, por ejemplo, al norte de Santa Fe, algunos ambientes de Formosa y Chaco, la grama es superadora a otras, ¿sí? Entonces, es una especie, diría, muy importante. Tiene también un poquito más de tolerancia a frío que otras, si bien la temperatura de crecimiento es muy parecida a Setaria, pero se ve que cuando entramos ya a Entre Ríos y otros ambientes más al sur, es un poco más tolerante a fríos extremos, a muchas heladas, ¿sí? Entonces, pero también es una especie que requiere muchos nutrientes, entonces en nuestra zona requiere mucho más cuidado, mucho más fertilización que las dos que comentamos antes, que es Setaria y Braquiaria, ¿sí? Entonces, en caso de plantear dentro de un sistema, también veríamos eso. ¿Qué nivel de fertilidad tiene el campo y qué predisposición a fertilizar tiene el productor? ¿Sí? En la zona nuestra uno ve eso. Si la persona no está dispuesta a fertilizar o uno ve que no va a fertilizar las pasturas, bueno, uno se jugaría más por Setaria y Braquiaria, pero si es un productor que utiliza estas pasturas y quiere alguna otra pastura más, con más manejo, probablemente la grama sea una linda opción. En la zona de Marcelo, bueno, que es justamente el noreste, él bueno, ha tenido malas experiencias, incluso varios productores, no se adapta, me parece, no sé qué decir Marcelo, pero no persiste. No, no, acá en la zona no persistió. Y hablo de Lievi para todo lo que sea lo más laterítica y arenosas, inclusive en los alardones de la UAPI, tampoco logramos implantarla. Sí. O sea, se implanta, ¿Qué pero tal? el Buen nivel día. productivo es muy Disculpen, bajo. Sí, antes de continuar, para que quede claro un poquito, braquiaria humidícola, ¿puede tolerar suelos bajos? Porque Brisanta sabemos que no, con todos sus cultivares, ¿no? Braquiaria humidícola, sí, soporta negamiento. Claro, Es como, más, como hoy habías dicho que todas las braquiarias no soportaban, que era las solo lo braquiarias, más... las brisantas braquiarias, la braquiaria Ah, ok. humidícola. La braquiaria humidícola es distinta a las brisantas braquiarias, digamos. La braquiaria brisanta, perdón. Nosotros estamos acá en un campo de Concepción, en el cual estamos queriendo hacer un ensayo respecto a braquiaria humidícola. No sé qué opinan ustedes con pajonales. sí, son pajonales de qué tipo, paja amarilla, cortadera. No, paja colorada. Paja Ajá. colorada, pero paja colorada está, en realidad es qué tipo de ambiente, húmedo, Y bajo, son, anegable. no, hay lo más y tenemos bajo también y es más, tenemos diferentes tipos de suelo, estamos acá. Hola.
a la ribera del Iberano, ¿cierto? En el cual tenemos lomadas. Queríamos probar con Miguel Bruso, que es... Hola. Se escucha muy mal. Por momentos se pone más lento. Te Hola. comento, sí, ahí está. Sí, Te comentaba, con Miguel Bruso estamos queriendo hacer acá en Concepción, es un grupo de productores del Yaguareté Colá. Bien. Algo para evaluar, digamos, si no hay información local de pasturas. Y como comentario general, la humidícola, como decía Marcelo, es la peor de todas, digamos, ¿no? Las pasturas. Y la dejaríamos para aquellos ambientes donde, por ejemplo, setaria no funciona. Hoy comentaba Marcelo, por exceso de agua o incluso problemas de aluminio también y pH muy bajos, la setaria hace agua, digamos, entre comillas, en algunos ambientes. Entonces, yo creo que ahí lo que habría que ver es un poco algunos análisis de suelo que muestren cómo está el pH, si hay presencia de aluminio y cómo es el perfil, si es de bañado neto o un ambiente tipo malezal o más tendido, y después ver ahí y probar eventualmente las dos especies. Pero el problema de humidícola es que si ponemos una especie que es de tan baja calidad en un ambiente donde podría haber otra pastura de más calidad, después no la vamos a poder sacar porque es una especie que persiste eternamente, ¿no? Ok, perfecto, se entendió. pero hablabas que en la pregunta hablaba o se te entendió que también tenían lomadas. Claro, también tenemos diferentes relieve, digamos. Yo buscaría humidícola mi última opción, francamente. Pero bueno, va a depender también, como dije, comenté hoy, para qué categoría la quieren. Todo Pero cría esta. por eso, sí, yo dejaría humidícola como última opción. Probaría setaria o inclusive dependiendo de si son productores. A ver, las agámicas también andan muy bien. Tangola, el Nilo, no sé, habría que ver bien esa zona, si realmente funcionan, digamos. Creo que están haciendo bastante multiplicación de Tangola por el interior de la provincia, que por ahí habría que probarlo para esos tipos de campos bajos, donde tendrías pensado hacer humidícola. Ok, gracias. Bueno, siguiendo un poco con las especies, esta es una foto de pasto jesuita. Yo particularmente tengo muy poca experiencia, pero lo que se comenta en la provincia de Misiones es que es una especie que tiene ventajas sobre braquiaria en sistemas silvopastoriles, porque se hela mucho menos, entonces mantiene la calidad y se mantiene mucho más verde durante el invierno. Eso es lo que hace que el desempeño de los animales sea mucho más estable en el año con esta especie, ¿sí? Así que bueno, no tengo mucho detalle, no sé si Marcelo querés agregar algo. No, seguramente los chicos de Misiones que están presentes podrían comentarnos mucho más del jesuita en esos esquemas. Pablo, una cosita que se me olvidó, que tuvimos problemas, acá yo estoy intentando y por suerte se viene implantando bien, y hasta ahora hace 4 años que implantamos y la vengo siguiendo, es el Panicum Maximum Aruana, y el único problema que tuvimos es la chicharrita, digamos que estos últimos 2 años había que estar muy atentos al ataque de la oruga, y en realidad la única solución que tuvimos fue una aplicación de lambda cialotrina al lote, y vimos también de que en un lote que se nos fue, donde teníamos acá braquiaria, marandú, setaria, aruana, teníamos las 3 especies en un mismo separadas, por supuesto, ¿no? Y tuvimos el ataque de chicharrita, la braquiaria no la tocó, pero a la setaria sí le dejó la vara floral nada más, y se iba a la aruana, que bueno, la agarramos justo a tiempo. A modo de comentario, primera vez, nunca me había pasado
y hablé con técnicos más antiguos acá de la zona y me dicen que también tuvieron problemas y que nunca jamás había pasado que una cetaria le agarre el ataque de la oruga. Bien, acá tenemos la especie que comentaba Marcelo, Panicum maximum, hoy día tiene otro nombre científico, es Megatirsus maximus, y bueno, es una especie, el Gatton panic, digamos, es de la misma especie, y hay algunas variedades que son adaptadas a ambientes de más humedad, como la nuestra, que es el caso de cultivar aruana, que se está sembrando bastante en la zona de Marcelo. Son especies muy productivas cuando uno le da las condiciones ambientales, de loma en el caso nuestro, pero bueno, la persistencia que se viene viendo no es la misma que la que tiene en nuestros ambientes cetaria y braquiaria, ¿sí? Si nos vamos más hacia el oeste, esta especie es la que funciona muy bien, y de vuelta volvemos al tema ambientes. En aquellos campos que tienen precipitaciones de 600 milímetros aproximadamente, y que tienen buenos niveles de fertilidad, con buenos contenidos de fósforo, la especie es el Gatton panic, digamos, ¿no? Entonces, volvemos un poco a lo mismo. Otra especie que, más pensando en el sistema de pequeños productores, es el pasto elefante. La vez pasada, una persona comentó que tenía un sistema de pequeños productores y que se le complicaba el tema del ajuste de carga, el típico problema de sistemas pequeños. Y bueno, una alternativa puede ser el uso de cultivos forrajeros de alta producción. Este sería una especie que hay que plantar a mano, que no funciona en todos los ambientes, pero que puede producir, si uno le da los nutrientes, 20-30 kilogramos, toneladas, perdón, de materia seca por año, lo cual es muchísimo. Entonces, más para planteos de pequeños productores, sería una especie interesante. Marcelo, ¿allá en tu zona se utiliza o no? Sí, más los pequeños productores. Pero sí, como decís vos, hay una empresa grande que la está utilizando con pastoreo diario y fertilización, urea básicamente, con muy buenos resultados, digamos, de octubre a marzo. Con altas cargas, altas ganancias de peso, suplementación mineral, fertilización nitrogenada y descanso de potrero, digamos. Bien. Pero O sea, después los se pequeños utiliza, productores lo tienen para toda categoría. se utiliza más en primavera, verano, o sea, cuando crece y se descansa a campo natural, o se baja un poco la carga de algunos potreros en ese momento, digamos, ¿no? Exacto. Una consulta más, por favor. Sí, Adelante. Como bien hablaron de con aduana y el Gatton panic, respecto al Colorado, que es como más de una... se escucha muy feo. Se te escucha muy feo, no se entiende, al menos yo. No. Si querés lo Respecto a puedes escribir en el chat y yo lo comparto, digo, para que ok, no se ok. corte. ¿Ahí cómo me escuchan? Sí, Ahora sí. Como hablaron del Gatton, del pánico máximo, el Gatton panic y el aduana. Respecto al Colorado, ¿hay algo para El decir que es coloratum. una de las zonas templadas aquí en regiones pampeanas? Sí. El Panicum coloratum es otro Panicum que funciona en ambientes similares a Acetaria en nuestra región. Básicamente es una especie y también tiene mucho más tolerancia a frío, por eso se utiliza desde San Luis hasta nuestra región. Y en la medida que te vas hacia el norte, deja de tener, por arriba de Mercedes, digamos, deja de tener su zona de influencia. Es una especie que tolera bien la seca, es bastante eficiente en el uso del agua, tiene temperaturas de crecimiento similares a Acetaria, es decir, empieza a crecer la temperatura base cercana a 10 grados y la óptima es cerca de 25. O sea, es un ambiente subtropical, una especie para ambientes subtropicales. Tendría sentido
por ejemplo, norte de Entre Ríos, ambientes que tienen algo de salinidad y anegamiento, donde no entra grama, puede entrar coloratum. En nuestra región, en lo más puede funcionar, pero hay que cuidarla mucho más con respecto al pastoreo, porque la comen hasta abajo, tiene un poquito más de calidad también, y bueno, el problema es que la comen hasta abajo y si uno no la maneja, se enmaleza mucho más que setaria, por ejemplo. Generalmente en las pasturas se ve que nunca hay un coloratum totalmente puro, siempre hay malezas acompañantes u otras especies. Entonces es una especie muy interesante para combinar con leguminosas, porque deja esos espacios, pero pensando en persistencia es una especie complicada. Y para la zona donde vos estás, me parece que no tendría mucha cabida el coloratum, para la zona de Concepción en Corrientes. Ahí tenés braquiaria para la loma, y después lo que hablábamos, tratar de meter setaria en ambientes más tendidos, y dejar la humidícola para aquellos ambientes donde no podés hacer otra especie. Ok, gracias Pablo, muchísimas gracias. Bueno, un poco para seguir y hablar, hay muchas más especies, si quieren después lo vamos charlando. Vamos a entrar al tema de implantación, que como decíamos es clave. Una de cada 3 pasturas que queremos implantar o que se implantan fallan en esta etapa. Uno de los puntos clave es el tema de los labores. Todo lo que sea laboreo, generalmente hacemos las pasturas en convencional. No hacemos siembra directa, salvo que venga de una situación de cultivos previa o de verdeos, en donde el suelo ya haya venido. Cuando venimos de este tipo de ambientes que son de tan baja calidad, bueno, hay que hacer trabajo de nivelación, es decir, un montón de cosas que hacen que tengamos que meter rastra, ¿no? ¿Querés comentar, Marcelo, algo con respecto a Bueno, un cronograma sí, típico? más o menos va por lo que vos venías comentando. O sea, tenemos nuestro periodo de laboreo siempre con lo más anticipado posible a la fecha de siembra. Acá nosotros, por ejemplo, en junio, si el campo lo permite, dependiendo del ambiente, si es un campo bajo, una loma, qué pastura se va a hacer, en junio se hace el primer corte, agosto se hace un cruce, y ya en septiembre ya se trabaja con una rastra fina, siempre estoy hablando, si estamos en malezal, una rastra pesada, digamos, primer corte seguro, y el primero y el segundo corte con rastra pesada. Y después un tercer corte de rastra fina y ya dejamos listo como para pasar una niveladora, y en septiembre, octubre, dependiendo de los fríos y cómo vengan las precipitaciones o el pronóstico de lluvias, ya dejar la cama de siembra listo. El secreto, o sea, lo que buscamos es dejar lo más mullido posible la superficie de suelo, la cama de siembra. La semilla es muy chica, todas ellas, digamos, cualquiera de las semillas son muy chicas, obviamente las braquiarias son más grandes que las otras, pero bueno, y la profundidad de siembra, si no tenemos bien preparado el terreno, nos vamos a mucha profundidad de siembra. Hemos tenido casos de sembrar a 5 centímetros de profundidad. Me ha tocado, digamos, y la semilla, o sea, salió la planta, pero demoró tanto tiempo que se malezó todo el lote, ¿sí? O sea, lo mejor que podemos hacer es sembrar a no más de 1 centímetro de profundidad, cubrir, si no se siembra con sembrador, ahora Pablo va a mostrar, acá estamos utilizando las siembras al voleo con estas maquinitas eléctricas nuevas, que andan muy bien, son muy rápidas y prácticas, pero bueno, tapamos y no tenemos las herramientas tampoco para tapar, tapamos con un rastrón, lo más livianito que se pueda, caños, cubierta, ramas de eucalipto, lo que sea, y listo, y esperamos la lluvia, y la verdad que viene muy bien, se implanta muy bien, pero nada, eso, o sea, preparar primer corte con bastante anticipación, que la materia orgánica se descomponga, o sea, todo lo que estudiamos en la carrera, digamos. La siembra, ya le dije, mediados de septiembre,
a mediados de noviembre, no más. Después ya vienen los calores de verano, digamos, y si nos agarra una plántula muy chica con los calores o seca de verano, se nos fue la pastura, terminó, no tenemos pastura. Ya acá, por ejemplo, lo que recomendamos, si ya se viene muy atrasada la siembra, directamente esperar a febrero, mediados de febrero, marzo, y hacer una siembra de otoño, más recomendable que hacer una siembra de primavera tardía o entrada de verano. Fertilización fosfórica a la siembra o fosfato diamónico a la siembra, previo análisis de suelo. Nosotros acá, bueno, con el pH que tenemos, la cantidad menos de 3 partes por millón de fósforo, pH ácido, rondamos entre 80 y 100 kilos de fosfato diamónico por hectárea a la densidad de fertilizante, a la siembra. Y si no, un super triple de calcio más una fertilización nitrogenada una vez que panoje la planta, digamos. Y febrero, marzo estamos utilizando la pastura en siembra de primavera. Bien, un tema que podemos agregar es el tema de calidad de semillas, que es muy complicado en megatérmicas. Generalmente hablamos que las normas de INASE, que siguen las normas de ISTA, internacionales, hablan de que el porcentaje de germinación de la mayoría de las megatérmicas tiene que ser superior al 40%, y nos encontramos con lotes que tienen menos de 20% de germinación, sobre todo este año que venimos de una seca muy grande, entonces se está vendiendo semillas de muy baja calidad. Entonces, como recomendación a los técnicos asesores es no creer mucho lo que dicen las semilleras, tener cuidado con los peleteos, los tamaños del pellet, el peso de 1000 semillas, cuando uno ve en los análisis, se eleva muchísimo por el problema del peleteo. Entonces, el gran problema, hay básicamente dos problemas, que es o mala preparación y llegar tarde a sembrar, asociado a veces al clima, pero el segundo problema, o el mismo, digamos, igual nivel de importancia, es la calidad de semillas, ¿sí? Que en megatérmicas es muy importante, ¿sí? Así que bueno, nada más quería hacer ese comentario. Pablo, Sí. otro comentario respecto al laboreo. Hoy hablábamos de humidícola y ha pasado acá del laboreo bien, con tiempo y forma, etcétera. Se buscó el ambiente menos productivo. Era un malezal feo que producía 2000 kilos de materia seca por hectárea año. Se sembró la pastura, llovió, estamos hablando de humidícola, nos llovió, no sé, 120 milímetros en una semana. No se previó el drenaje de ese campo. Por ende, con esa lluvia, prácticamente el 100% de la semilla se pudrió y no tuvimos pastura también. Considerar eso, todas estas cuestiones, hoy que justo preguntaban para campos bajos y eso, considerar que escurra, digamos, porque a la siembra no necesita, o sea, si bien la planta tolera negamiento, la semilla no. Ese era el concepto que quería resaltar, Claro, digamos. sí. El tema de sistematizar el lote en el caso de, sobre todo en ambientes bajos, ¿no? Exacto. Bueno, simplemente hoy comentó Marcelo el tema de, depende qué antecesor tenemos y qué tipo de suelos pesados, que viene con mucho material, hacer la labranza con tiempo, emparejar, y bueno, generalmente la siembra, como decía Marcelo, el mes de octubre es el mes clave para sembrar. En aquellos ambientes donde llueve más tarde, o sea, no Corrientes, sino tal vez la región chaqueña, estaremos dependiendo de la fecha de siembra, porque si obviamente no empieza a llover, no vamos a sembrar. Y eso hace que a veces la siembra se atrase a noviembre, diciembre, como única chance, ¿sí? Pero en ambientes como los nuestros, que generalmente alguna lluvia cae, septiembre y octubre, cuando tenemos la temperatura como para la especie que vamos a sembrar, ahí ya arrancamos la siembra. Y lo que dice Marcelo es así, o sea, siembras de diciembre son muy arriesgadas, y si está todo preparado, nos iríamos más a una siembra de otoño, en realidad de fin de verano, sería de febrero, porque ahí también estamos muy jugados con la temperatura de mayo, que generalmente es baja. Entonces, tiene que ser una siembra de otoño, pero bien tempranito.
Y bueno, si son ambientes de arena más livianos, obviamente van a incorporar mucho menos labranza mecánica y mucho más de emparejamiento para llegar bien al lote, ¿sí? Bueno, nosotros generalmente usamos siembra en línea. Hoy Marcelo habló de lo que es profundidad de siembra. Es mucho más probable pecar por profundidad que por ir con la semilla muy superficial. La situación ideal sería dejar la semilla arriba y contactarla con algo para tener, bueno, el mejor resultado, porque son semillas muy pequeñas, ¿sí? Y hablando de máxima tecnología, esta es la tecnología de punta que está usando Marcelo en el norte de Corrientes, y era actualización, entonces estamos hablando del mayor nivel tecnológico que tenemos. Con banderillera satelital. Pero tiene, o sea, ese tipo de maquinita tan simple, además muy barata, hace que uno prácticamente no necesite tener maquinaria en el campo, y después llegar con el momento de siembra, que es clave, porque cuando uno contrata una sembradora, nunca va a llegar en el momento que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, contar con un equipito como este nos da una oportunidad de siembra que es clave, porque justamente lo que decíamos que es complicado hacer este tipo de implantaciones. Y después, bueno, el método para definir por dónde sembrar, bueno, ahí esa caña nos está indicando el ancho de labor de trabajo, y bueno, no sé cómo lo manejaba Marcelo, esto funciona bien con lotes Funciona con bien. distinto Ayer tamaño. casualmente. No importa el Ayer, tamaño del lote, igual puedes sembrar. sí. Ayer casualmente estuvimos sembrando. La tolvita tiene una capacidad de 40 kilos. O sea que para semilla, para siembra, anda de lujo. Nosotros andamos en el orden de los 6 kilos a 10 kilos de semilla por hectárea, teniendo una semilla con buen poder germinativo. O sea que no, es rendidora en términos de siembra, de semilla. También fertilizamos con esa, pero nos tiran un máximo de 35 kilos por hectárea, digamos. Como no teníamos otro implemento, estábamos tirando 100 kilos, o sea, hicimos 3 cruces con el aparatito, y la verdad que anduvimos bien, de primera, muy bien. Tira entre 8 y 10 metros de ancho de labor, dependiendo de la velocidad que se le da al molinete, y anda muy bien, tira desparrama muy parejo, muy uniforme. Bueno, después mandaré fotos cuando se logre la pastura, a ver cómo anduvo. Bien. Después, bueno, para hablar un poco de vegetativas, aquellas plantas que se trasplantan, digamos, no se siembran, como el pasto nilo, el tangola, hay distintas formas de mecanizarlo. Generalmente antes se hacía pasada de rastra, se juntaba a mano y después se tiraba con una pangolera, es decir, se iban tirando los plantines o se tiraba y después se pasaba a la rastra. Bueno, este es un método totalmente mecanizado que en realidad no totalmente, porque acá hay embolsadores, pero hay otra máquina que ya tira el material y después sobre la sembradora, y la sembradora ya tira porciones de pasto. Lo que se ve en la foto, el detalle, bueno, es un plantín que tiene mucha tierra, o sea, que uno está moviendo demasiado tierra. Lo ideal sería que genere un plantín, en este caso es pasto nilo, que tenga poca tierra y algo de raíces, ¿sí? Y la ventaja de otras especies como el tangola es que se podría trasplantar sin llevar tierra, solamente con parte vegetativa, ¿sí? Que, bueno, es un poco la ventaja del tangola sobre estas especies, por ejemplo el nilo o el clavel, que sí requieren una guía que esté enraizada, ¿sí? Ahí vemos la pangolera con gente sentada por detrás de la rueda, entonces se tira el plantín y después se hace una contactación con esas ruedas, ¿sí? Y bueno, saliendo un poco por cuestiones de tiempo, nos metemos en lo que es más manejo. Cuando hablamos de pasturas recién implantadas, tenemos que ver que estén bien calzadas las plantas antes de entrar a pastorearlas.
No es bueno tampoco que las especies se vayan en vicio, salvo que queramos que generen semilla por una mala implantación inicial y que necesitamos aumentar el banco de semillas, pero lo ideal es empezar el pastoreo con alguna categoría liviana y darle el mensaje a la planta de que forme una estructura más pastoril, con puntos de crecimiento más bajos y demás. Si nosotros dejamos la pastura ir en vicio, vamos a tener el problema que después, cuando la pastoreamos, vamos a tener mucho menos rebrote. Entonces, bueno, eso también. Si hacemos un manejo, por ejemplo, para heno, tenemos que saber que después de un corte, esa pastura le va a costar recuperarse, justamente porque los puntos de crecimiento se elevan y uno corta la mayoría de los puntos de crecimiento. Entonces, es importante pastorearlas y mantener esa estructura de buena calidad, ¿sí? Hay un concepto medio antiguo que es que el primer año la pastura tiene que florecer totalmente, tirar semillas. Eso, si uno logra un buen stand de plantas inicial, no va a ser necesario. Entonces, en condiciones donde tengamos pocas plantas, probablemente sí sea ese el concepto, pero si tenemos un nivel, por ejemplo, como está acá, nosotros no necesitamos más plantas. Lo que necesitamos es las plantas que están disponibles, manejarlas bien. Con respecto al sistema de pastoreo y manejo, hay buenos resultados y tanto en los sistemas rotativos como continuos podemos manejar bien las pasturas, siempre y cuando mantengamos las alturas de pastoreo adecuadas, ¿sí? Como decíamos hoy, no bajar mucho la pastura, mantenerla dentro de entre los 15 y los 40-50 centímetros de altura. Ese es el rango en el cual nosotros debiéramos movernos, ¿sí? Y lo que es importante es apotrerar en función de ambientes, no tener paños tan grandes, porque ahí se complica cómo aprovechar. El aprovechamiento de la pastura no va a ser parejo. Entonces, en lotes grandes es necesario hacer algún tipo de apotregamiento, ¿sí? Bueno, acá hay unas fotos de setaria, por ejemplo. Acá se ve que si uno deja un remanente, por debajo de ese remanente en pleno invierno podemos tener comienzo de crecimiento. Se mantienen mucho más las condiciones, sobre todo en los inviernos y las temperaturas muy frías durante el invierno. Ahí se ve la base de la planta, que es esa estructura que tenemos que tener. Si nosotros la manejamos a la pastura como una especie invernal, que la comemos hasta los 5 centímetros, bueno, perdemos esa estructura que está ahí, entonces la pastura responde mucho más lento, ¿sí? Acá vemos una pastura sobrepastoreada, incluso con pérdida de macollos, por pastoreo directo donde las plantas se arrancan. Y bueno, acá hay una comparación de una pastura con una altura interesante, cerca de unos 20 centímetros de altura promedio, con buena calidad forrajera. Y la pastura B, que se ve en la foto, bueno, básicamente es una pastura, fue en la época de secas, eso habrá sido el año 2006, que no quedó otra de sobrepastorear, pero eso tuvo un problema porque gran parte de las pasturas se degradaron, ¿sí? Durante ese periodo. Para tener una idea, una pastura degradada produce mucho menos que lo que debiéramos. Estamos hablando de que una pastura en buen estado produce 7 toneladas de pasto. En mediciones de varios años, una pastura de ese tipo, pelada, produjo en promedio 4.500 kilos, es decir, no tiene ventajas sobre un campo natural, sí ventajas tal vez en la calidad, pero no en la productividad, que es lo que nos interesa. Y bueno, después, esto es más de actualización, digamos, pensando que era un poco las bases y la actualización. Un ensayo que tenemos acá en la experimental, y como para terminar, que estamos midiendo el efecto de la carga animal y el manejo, digamos, con respecto a alturas de pastoreo, qué impacto tiene no solamente en la producción de carne, sino en otras cuestiones como el carbono y algunos servicios ecosistémicos, que está bastante en boga dentro de INTA y en el mundo, y era interesante mostrar algo de datos. Es un ensayo donde se probaron 3 cargas en sistema rotativo. Acá lo que vemos en las fotos son las 12 parcelas, que es, bueno, las 3 cargas con 4 repeticiones de franjas.
Y bueno, un poco era validar modelos de simulación, que también es otra herramienta que a futuro va a estar disponible, que nos permite simular el crecimiento en función de las condiciones climáticas que se dan, y después ver cuestiones del stock de carbono en las pasturas, ¿sí? Simplemente para comentar, en este caso la producción de carne, tenemos 3 niveles de carga: carga alta, media y baja. Lo que se suele dar es que la carga baja, nosotros producimos menos carne, hay un exceso de pasto que no se come, y después la carga media y la alta, en función de qué nivel de carga tienen, van a producir más. En este caso, bueno, produjeron similar. Si nosotros bueno, ponemos 3 cargas que están un poco más bajos en gradiente, suben, digamos, pero hay un punto medio en el cual los kilos de carne no suben más, ¿sí? En este caso fue, en los últimos 2 años, cerca de 270 kilos de carne, lo que más podíamos cosechar, digamos, de esa pastura desetaria. Pero si vemos otras cuestiones del pasto, que a veces lo miramos, es la biomasa disponible previo a la entrada del invierno y la cantidad de mantillo, ¿sí? Que es básicamente lo que queda en la pastura en la parte baja, por debajo del horizonte de pastoreo, que de alguna forma va a alimentar el suelo en el largo plazo, ¿sí? Acá lo que vemos es que la carga baja, si bien produjo menos carne, tuvo niveles de biomasa aérea más altos, cuestión obvia, y también tuvo mayor proporción de mantillo. Ya se vio en el primer año, en el segundo año se sigue manteniendo, pero bueno, la idea un poco de este tipo de experiencias es medir otras cuestiones que no son netamente productivas. Generalmente nosotros miramos la producción primaria de carne, pero sí generar información que nos diga, bueno, este manejo, un manejo ajustado, estamos perdiendo carbono en el suelo, y un manejo un poco más acomodado, tal vez producimos un poco menos de carne, pero tiene ventajas en el largo plazo, ¿sí? Así que bueno, era solamente como comentario para ver en qué estamos en la parte de pasturas en la región, ¿sí? Y bueno, hay un punto, yo hablaba de mantillo y demás, que es todo lo que está por arriba de la superficie del suelo. Lo que vamos a ir viendo también en el ensayo es cuánto carbono se acumula en el suelo, ¿sí? Ahí vemos que estas pasturas, en lo que es carbono del suelo, en los primeros 80 centímetros tiene casi 120 toneladas de carbono por hectárea. Y bueno, la idea es con el tiempo ver cómo va variando en función de cada carga el carbono global, ¿sí? Esperamos que la carga media, que sería una carga donde la pastura se mantiene en esas alturas que decíamos hoy, entre 15 centímetros y 40 a lo largo del año, en esa condición se dé buena producción de carne y buenos contenidos de carbono en la pastura, ¿sí? Y la carga alta probablemente tenga buena producción de carne, por lo menos durante algunos años, pero tenga un balance negativo en el stock de carbono, ¿sí? Ahí vi que Alejandro creo que levantaba la mano, ¿puede ser? Sí. Una pregunta, Pablo. ¿Cuáles son el nivel de carga alta, media y baja? Porque no lo encontré. Sí, no estaban ahí, pero para que tengas una idea, el ensayo se pastoreó en estos 2 años que arrancamos, con 3 cargas que eran 300, 600 y 900 kilos de carne por hectárea al inicio del ensayo, de la experiencia, en cada año, ¿sí? Los periodos de pastoreo fueron no todo el año, sino en 5 meses, ¿sí? 5 o 6 meses de pastoreo. La carga media típica de nuestra región es 400 kilos de peso vivo anualizado, ¿sí? En este caso, bueno, como la idea era alimentar modelos de crecimiento de pasturas, necesitábamos un gradiente muy alto de cargas, y a partir de ahora vamos a usar cargas durante todo el año y más ajustadas, no tan contrastantes, ¿sí? Pero la idea es justamente mantener eso, como 3 escalones, uno de mal manejo, uno de manejo relativamente bueno, y uno donde haya una subutilización, que sería la carga baja, y ahí estamos hablando del manejo adecuado, va a ser cerca de 400 kilos de carne, y el manejo de carga alta va a ser cerca de 500, 550 kilos de peso vivo,
y el de subutilización cerca de 300. Perfecto. Gracias. Bien. Bueno, acá, creo que me faltó un poco ajustar, pero es básicamente que las pasturas estivales permiten incrementar la productividad de los sistemas ganaderos. Es necesario identificar las especies para cada ambiente, como el punto 1, es lo que decía Marcelo. Cuando llegas a un campo tenés que ver qué ambientes hay y qué pasturas puedes poner en cada ambiente. El proceso de plantación es totalmente clave. Si fallamos en la plantación, después el productor no va a querer volver a hacer, y ahí es donde vamos a tener fallas. Y bueno, en lo que es carga hablé bastante, tal vez no hablamos mucho de nutrición de la pastura, pero son los dos puntos clave. Para comentar algo de nutrición, en nuestros ambientes que falta tanto fósforo, generalmente hablamos de refertilizaciones con fósforo cada 2-3 años, dependiendo del ambiente. Y si queremos un plus de pasto, ya sea para hacer reservas o porque necesitamos más pasto, podemos utilizar la fertilización nitrogenada con muy buenos resultados. Así que bueno, la idea era básicamente hablar sobre estos conceptos. Estamos un poquito pasados en el tiempo, pero bueno, estamos abiertos a escuchar comentarios, preguntas. Adelante con las preguntas, si alguien tiene dudas. En el chat no veo nada. Acá voy con una Preguntas que ya han pregunta. compartido. Dale, adelante. Buen día. Che, Pablo y Marcelo, cuando hablaron de fertilización, solo mencionaron fósforo y nitrógeno. ¿No tienen experiencia con potasio? Teniendo en cuenta que la gramínea tiene una alta demanda y hay muchos suelos, digamos, sobre todo los suelos más bajos, muy deficientes en potasio en la provincia. En Corrientes hablo, ¿no? Creo que esto es extensido a otros lugares. Hemos hecho, ¿se escucha? Sí. Hemos hecho experiencias con potasio en verdeos de invierno y pasturas subtropicales, y en producción de pasto no tenés un efecto. Sí cuando vas a producción de semillas. Generalmente, bueno, en cultivos el potasio es clave, porque bueno, incide muchísimo en la generación de tallos, en la sanidad y después en la fructificación. Entonces, a pesar de tener niveles muy bajos, hasta buscamos los ambientes donde menos potasio había, y vos ves la planta que a ojo está mejor, te da contenidos de humedad incluso más bajos, obviamente porque son, digamos, el potasio tiene que ver con la retención de agua, y en teoría tendría que ver también con la resistencia a sequía, pero cuando ves la producción de pasto no tenés impacto. Entonces, la verdad que no lo recomendamos, salvo que sea para producir semillas, por ejemplo, semillas deficitarias. Y sí tiene mucho impacto, por ejemplo, en leguminosas. Lespedeza o lotus responden muchísimo a poner potasio. ¿Sí? Sí, Tano, por ahí lo que habría que ver también, y yo he visto y varias veces me pregunté, porque el nivel de extracción de potasio es más alto que el de fósforo, inclusive en lo que sean las pasturas, digamos, y más alto que el nitrógeno, y Por la no estamos movilidad. reponiendo. O sea, por ahí sí es que por ahí no se expresa en mayor producción, pero en algún momento nos va, probablemente nos pase factura. Por ahí habría que hacer algún trabajito referido a eso. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ahí hay un par de pasturas, perdón, de preguntas. Hay varias que veo en el chat acá. ¿Tiene alguna experiencia de asociación de Ashkin Nomene en grama? Dice. Yo particularmente no. Hemos probado con Cetaria, con muy buenos resultados en la implantación. Lo que vemos es que es una especie anual que en nuestra región, bueno, produce semillas, pero después con cobertura de suelo
al año siguiente no tenés muy buena presencia de plantas. Si vos haces un glifosato de vuelta a una pastura o movés, vuelve a venir, pero por lo menos en nuestra región es complicado meterla en un sistema de una pastura continua. Lo que sí vimos ese año que anduvo, la producción de setaria y la nutrición que tenía la planta de setaria fue mayor, combinada con esquinomene, que sí, la pastura produjo cerca de 2,5 toneladas más entre el año 1 y 2 por la presencia de la leguminosa. Entonces, tiene un efecto potenciador al inicio, que probablemente si uno maneja bien la pastura lo pueda mantener varios años, ¿sí? Pero, bueno, puntualmente con respecto a grama no conozco. Muchas gracias. Otra pregunta. Pablo, te escribo desde Misiones. ¿Tenés algún antecedente de mezcla de pasturas, aruana, brachiaria y estrella? Mira, estrella. Mira, con respecto a esas, no, sí, se utilizan mezclas de gramíneas en algunos ambientes. Como comentario, la mezcla tendría que tener un porqué, ya sea que produzcan en distintos momentos o en distintos sitios dentro del lote. Se pueden combinar especies. Habría que ver, por ejemplo, en este caso, el estrella, si no termina siendo dominante. El estrella hay que plantarlo a mano y las otras son por semilla, entonces si uno tiene ya la estrella en la pastura, probablemente haya que renovar el estrella y manejarlo puro, y no sembrarle arriba a otras especies que después la estrella les va a ganar. Entonces, y sembrar los dos, uno a mano y otro por semilla, no sé si va a ser tan práctico. Pero como comentario, sí, se pueden hacer mezclas forrajeras, pero debieran tener el porqué, digamos, de usar. Que una trabaja más en años húmedos, el otro en años secos, o que en ciertos ambientes que no se pueden separar, una va a estar más en la loma y el otro más en el bajo, pero si no, nos conviene tener pasturas puras porque es más fácil manejarlas. Muy bien. Muy claro, buenísimo. A ver, tenemos una pregunta más. ¿Qué pastura se recomienda para suelos arenosos de baja fertilidad? Bueno, eso es mantilla, es roque de mantilla. En esos suelos tipo Chavarría, tipo serie Chavarría, que son esos tendidos típicos de esa región, la setaria funciona muy bien, la humidícola funciona bien, pero bueno, con la limitante de la humidícola, lo que decíamos, si funciona setaria, no pongas humidícola, y en esas lomadas, si tenés altura, si estás en la loma, podés pasar a braquiaria. A braquiaria brisanta, ¿sí? Perfecto. Bien, estaría bueno compartir la experiencia de Susana, una experiencia de Misiones, ya que la tenemos aquí en vivo. Susana, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Te animás a contar tu experiencia? Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, nosotros ahí con un productor que yo trabajo más con grupos de productores que están haciendo rumiantes menores, no tanto con ganadería mayor. Y por ejemplo, la setaria tuvimos muy buenos resultados, por lo que seguimos teniendo, y a pesar de la seca tuvo mucho aguante en una zona muy pedregosa y con un alto nivel de producción de pastos. La verdad que la setaria es muy valiente y sirve muchísimo para los productores. Estamos haciendo con ellos bastante experiencia. También estamos usando el cambá, con muy buenos resultados en la zona más baja, más húmeda. Y también, por supuesto, que los productores ya tienen o tienen como con el tema del pasto estrella, que por ahí es un poco más invasivo, y a ellos les resulta porque lo van haciendo en las lomadas. Nosotros tenemos muchas lomadas acá, y dan muchos resultados, pero la setaria nos está dando buenísimos resultados por el hecho de que también podemos guardar para la época fea del invierno y también la sequía, que pretendemos nosotros hacer rollo con eso en los próximos tiempos. Esa es la idea. Gracias, Susana, por compartir. Muy bueno, perdón, ¿en qué zona está Susana?
Ahí estamos trabajando con Cetaria en la zona de Cerro Corá. En Tierra Colorada es tremendo como crece de alto, pero en la zona de Cerro Corá, que es una zona muy pedregosa, profundidad, no es que crece a metros de altura como en la Tierra Colorada, pero sí en unos 60 centímetros, 70, pero es una hoja apetitosa, parece ser, para los animales. También es para hacerlo rotativo, digamos, y lo usamos de esa manera. Muy bueno. Muchas gracias, Brutal. Susana. No, por favor. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Dudas? Muy interesante, ¿eh? Ahí quedó una de Cristian que preguntaba por el pachón, que es el pasto elefante. Es una variedad de pasto elefante que se está utilizando en Corrientes y se está trabajando, el INTA está trabajando con la provincia en distintos lugares y sí, funciona, tal vez, bueno, tiene las mismas limitantes que todos los pastos de elefantes, necesitas que sea un suelo bien drenado y fértil, pero es muy probable que funcione bien en la región del centro de Corrientes. Buenísimo. Bueno, Pablo, Marcelo, gracias por esta charla. Me gustaría darle paso al cierre a Diego Verdensky, que está aquí. Diego, ¿estás aquí? Quien lo invito a hacer el cierre del encuentro de hoy. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. ¿Está Diego? Yo lo vi. No, no está. ¿Se No fue? está, Ah, bueno. No sé, Pucha, si querés hacer el cierre vos. Alejandro ahí que diga las palabras finales siempre. Lo había Yo- visto. Yo Vamos, no, Alejandro. bueno, no, me parece bárbaro retomar este tema de empezar a difundir las prácticas necesarias para una buena pastura. Creo muy claro Pablo y Storti. Yo le agregaría por ahí que podríamos para la próxima tener un pequeño resumen simplemente para ayornarnos de los costos de implantación según pastura, las producciones comparadas con campo natural en materia seca o en raciones, qué sé yo, lo que sea. El tema de disponibilidad de semillas también, porque hay problemas a veces con la disponibilidad de semillas y calidad de semillas, que lo mencionó hoy Pablo. Me parece muy importante, yo diría, profundizar ese cuadrito que presentaron al principio, donde está el perfil, el perfil y la ubicación Los de cada relieves. una de ellas. Es Claro. decir, trabajar sobre eso, porque creo que es una recomendación muy práctica, muy gráfica, y qué sé yo, en otra época había ese mismo perfil de crecimiento superpuesto a las diferentes especies, también se podría agregar, pero es simplemente digamos, poner un poco más de información sobre la información que está, que es muy buena. Yo creo que hemos avanzado bastante. Yo represento una especie de etapa neolítica de las pasturas en Corrientes. Ya que estoy, les cuento una anécdota. Hace muchos años, por ahí Storti le puede preguntar a su abuelo, por ejemplo, que seguro que estaba, en todos los campos había 1 o 2 hectáreas de caña de azúcar para el invierno. Tal cual. Entonces, digamos, el pasto elefante, al menos en la variedad que están usando ahora, también es un pasto fantástico, pero fundamentalmente para la cosecha mecánica, con lo cual ese tema de asociarlo a las pequeñas unidades es importantísimo. Yo estuve viendo, que recorrí ahí en 2 de abril, el tema del guandú para pequeños productores también es un tema muy interesante y que realmente aporta una cantidad de proteína que no estamos acostumbrados a ver. Y el tema de las braquiarias, un tema que por ahí me gustaría que ustedes que tienen más información, es hablar sobre la durabilidad de la pastura en el tiempo. Yo creo, y la pasé y me pude verla, hay un midícola ahí en Puerto Valle, en el camino entre la ruta 12 y donde empieza ese camino que sortea el estero, va por el costado del estero, que no me acuerdo cómo se llama esa ruta. Ruta 41. Esa que pasa por Tabretá, sí, esa Sí, que va ahí. la de Tabé.
esa fue la primera humidícola que se plantó en Corrientes, ahí en Puerto Valle, con Héctor Santamaría, me acuerdo, y debe tener 35 años, una cosa así, y tardó, yo recuerdo haberla medido 2 y 3 años y todavía parecía poco. Y bueno, lo que yo vi ahora está todo cubierto, un lote de malezal medio, y debe tener 30 años. Es decir, si hacemos los costos de implantación amortizando con 30 años de duración, yo creo que no, es imbatible ese tipo de pastura. No le sucedió lo mismo a las brisantas, no le sucedió lo mismo a qué sé yo, a todos los pastos esos que hemos plantado, pero es cierto que no tiene la calidad que tienen otras. Bueno, no sigo hablando porque me empiezo a acordar de pasturas de hace 400 años y no quiero embarallarlo. Igual es interesante aprender, aprendemos. Igual, Aprendemos. Alejandro, a modo de comentario, no sé, hoy justamente estaba pensando el tema de costo y eso. Ayer justamente estábamos plantando con un productor acá que bueno, fui a regularle la sembradorita esta eléctrica y estábamos sacando números y andamos más o menos en 130, 140 litros de gasoil por hectárea, lo que sea laboreo, litros de gasoil. Fertilizante tenemos $105 por hectárea, son 100 kilos de diamónico por hectárea. Y en semillas andamos en el orden de una setaria de $12 el kilo por 6. Son $72 más de semilla en setaria, $7, $8 está la braquiaria, $10 vale un Panicum Maximum, la aruana, va a 8 kilos, son $80 más. O sea, más o menos el número son $200 entre semilla, fertilizante y 130 litros de gasoil, el laboreo y siembra. Más o menos eso es el número. $300 por hectárea, más o menos, como para Exacto, pensar más o menos es por administración, ¿no? Obviamente, Sí, o sea, sí. contratando el servicio, contratando el servicio. Está bien, perfecto. Es un número, pero la realidad es que si lo dividís por 30 años... Sí. Y es $300, siempre estamos hablando del dólar tipo de cambio oficial, porque le pregunté que no, tipo Banco Nación, lo que sea fertilizante y semilla. Perfecto. Pero sí, es cierto. Mirá, sí, está bien. Me parece que no podemos dejar de pensar en las pasturas como palanca de todo el sistema. Tampoco podemos dejar de pensar que el 90-95% del resto es pastizal natural, donde también tendremos que aplicar conceptos como los que están discutiendo ustedes ahora. Me parece bárbaro. Bueno, no hablo más. Muchísimas gracias. Recuerden que, por favor, completar la encuesta. Las encuestas nos sirven para mejorar, así que, por favor, esperamos sus respuestas. Y nos volvemos a ver el jueves que viene en el módulo 3. El módulo 3 es el jueves a las 9 de la mañana. Vamos a ver herramientas para el manejo de recursos forrajeros. El link lo van a recibir mañana. Así que, muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí. Nos vemos el jueves. ¿Estamos? Muchas gracias por la conducción. Gracias por la Gracias coordinación, una barbaridad. Listo, Gracias. gracias a los disertantes. Abrazos. Saludos. Hasta luego. Chau. Abrazos.